¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21:02. Estamos en vivo y en directo. 27 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando la Caja Negra por Unicanal. Otro capítulo hoy martes. Un día especial, 486 años de la ciudad de Asunción. También hoy un día histórico, la asunción del presidente Santiago Peña. Una larga jornada la que estamos concluyendo hoy en la Caja Negra, y vamos a compartir varias cuestiones. Por un lado, lo que tiene que ver con las expectativas en torno al gobierno de Santiago Peña, los desafíos. Asumió la presidencia de la República en una solemne ceremonia. Hablábamos hoy después del acto, todo estuvo prolijo, incluso también el impacto, el contenido del discurso del presidente Peña. Y Paraguay tiene su 10º presidente de la era democrática. El pueblo deposita la confianza en el flamante presidente de la República. Todos coinciden, de todos los sectores, de que si le va bien al presidente Santiago Peña, le va bien al Paraguay. Y lo otro, ¿qué es lo que deja el gobierno de Mario Abdo Benítez, a partir de hoy expresidente de la República? Cachito Salomón dijo: en un mes lo más probable es que asuma su banca como senador vitalicio. Vamos a ver si eso se cumple o no. No sé cuál va a ser el aporte de Abdo Benítez. Clamor popular. Tenemos testimonios de representantes de diferentes sectores, empresarios, trabajadores, del sector de las MIPYMES. ¿Qué es lo que pide la gente al gobierno de Peña? Seguridad, trabajo y servicios básicos. Y también tenemos un informe que preparamos con gente del sector industrial y el sector empresarial, que sabemos este sector está muy preocupado por el tema contrabando y ya esperan una respuesta, un diseño de un plan inmediato al presidente Santiago Peña para hacer frente a este flagelo. Y también lo que tiene que ver con la cuestión política. Hoy, en su discurso, el presidente del Congreso, el senador Silvio Beto Velar, hacía referencia, hablaba de la importancia de lograr la gobernabilidad. Esto va a ser clave para aprobar, para acompañar las iniciativas del Ejecutivo en el ámbito del Congreso Nacional. Los políticos esperan que Santiago Peña cumpla con sus promesas lanzadas en tiempos de campaña, y el nuevo gobierno, por supuesto, va a ser juzgado por sus resultados. Eso es lo que resaltan también en el sector político. Y a partir de las 22 vamos a tener esta entrevista mano a mano con el actual vicepresidente de El Salvador, el doctor Félix Ulloa. Es interesante la lectura política, cómo han llevado adelante los procesos de cambios, de transformaciones que se dieron en El Salvador. ¿Qué significó eso? Significó tener una hoja de ruta, significó un liderazgo definido, significó consenso con toda la clase política. Eso vamos a hablar con el vicepresidente de El Salvador, quien el gobierno de Nayib Bukele va a ir por un segundo mandato, y el señor Félix Ulloa va a hacer chapa con Nayib Bukele a partir del próximo año, la realización de los comicios electorales en El Salvador. Arrancamos con este informe. Nuevo gobierno, el de Santiago Peña, las expectativas y los desafíos del flamante presidente de la República. Santiago Peña Palacios, ¿jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay
observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República? Sí, juro. Nuevo gobierno, las expectativas y los desafíos que encuentra Santiago Peña. En una histórica jornada, marcada por una solemne ceremonia, fuimos testigos de un trascendental hecho, la asunción al mando de Santiago Peña Palacios, el flamante presidente del Paraguay, quien tendrá en sus manos la ardua tarea de llevar adelante las riendas de un país que sale de un quinquenio marcado por la crisis económica, política, sanitaria y social. El economista y político de 44 años se convirtió este martes en el presidente número 51 de la República del Paraguay y el 10º de la era democrática tras la dictadura de Alfredo Stroessner. El nuevo mandamás formó parte del directorio del Banco Central del Paraguay y fue el ministro de Hacienda, por lo que su gestión estará fuertemente marcada por las medidas económicas en pos de mejorar la situación de los miles de paraguayos que pasan por momentos difíciles. En ese sentido, una de sus principales promesas es la creación de 500.000 empleos en el sector privado. En los diversos ámbitos existen muchas expectativas con la llegada de este gobierno, algunas sumamente positivas, otras más prudentes, pero sin dudas todas coinciden en la puesta de fe a esta administración que hizo cautivadoras promesas en campaña, las cuales ahora deberá ponerlas en marcha. A partir del traspaso de poder, concretado en la mañana de este martes, los 100 primeros días de gobierno serán claves para divisar el rumbo que tendrá el país durante este mandato. Entre los principales desafíos del gobierno de Santiago Peña figura el clamor ciudadano respecto al crecimiento económico, con la generación del empleo y el mejor nivel de vida de la población, mediante un equilibrio entre el desarrollo económico y la distribución equitativa de los beneficios. Combatir la inseguridad reinante y mejorar la educación, la salud y la infraestructura son otras de las prioridades para los ciudadanos. Es por ello que el desafío consistirá en garantizar un acceso igualitario a estos servicios, especialmente para las comunidades más vulnerables y rurales. Así también, la corrupción es un problema persistente en Paraguay y la población espera que el nuevo gobierno tome medidas efectivas para combatirla, tales como el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la transparencia y rendición de cuentas, así como la promoción de una cultura de integridad en todos los niveles. El cambio de gobierno genera expectativas en diversos ámbitos y a la vez presenta desafíos significativos que deben ser abordados con determinación y voluntad política. Que Dios bendiga a nuestra amada nación. Bueno, y el presidente de la República ya hizo el día de hoy, después de los desfiles, uso de su lapicera y firmó sus primeros decretos como mandatario. Los documentos corresponden a designaciones de los ministros de su gabinete, asesores y también directores de binacionales. Los decretos firmados fueron de Enrique Riera, ministro del Interior, Lea Jiménez como secretaria general y jefa de gabinete civil de la presidencia, Jorge Turi Capello como secretario privado, y otros decretos fueron el que nombra a José Alberto Alderete como asesor político de la presidencia, a Roberto Moreno Rodríguez como asesor jurídico. También se designó oficialmente a Mariana Saldívar Gadea, estará al frente de la unidad de gestión de la presidencia. Peña también firmó los documentos de designación de Mario Ochipinti, quien sigue al frente del Banco Nacional de Fomento, y Marco Aurelio González como nuevo Procurador General de la República. Fue oficializado también como director interino Juan Agustín Encina en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a la espera del concurso de oposición previsto en la ley para su confirmación en el cargo. Y en cuanto a las entidades binacionales,
En Itaipú se concretaron las designaciones de Justo Zacarías como director general, lado paraguayo, acompañado por Rafael Lara Valenzuela como director financiero. Rafael Lara estuvo en el Banco Central del Paraguay, fue compañero de Santiago Peña. Y vuelve a este cargo Iris Magnolia Mendoza como directora jurídica. Julio Rodrigo Paredes Duarte como director de coordinación, Justino Caballero como director administrativo y Hugo Zárate Chávez como director técnico. Estamos hablando de los decretos de estas personas que van a ocupar cargos importantes en las entidades binacionales, en este caso Itaipú. Lo que respecta a Yacinetá, el director de la entidad binacional Yacinetá fue designado Luis Federico Benítez Cuevas. Todas estas designaciones en las binacionales son de carácter interino, eso hay que mencionar porque el Congreso, específicamente la Cámara de Senadores, tiene que dar su acuerdo constitucional. Y otros decretos corresponden a las nominaciones de Liliana Alcaraz. Ella va a ser la nueva ministra de la Secretaría de Prevención del Lavado de Activos, CEPRELAT. César Ramírez como ministro de la Secretaría de Deportes. Y esto también se anunció el día de hoy. Florencia Taboada Ebreinov como ministra de la Secretaría de la Juventud. Y por otro lado se concretaron los decretos de oficializaciones de los demás ministros del Poder Ejecutivo, previamente anunciados por Peña y quienes juraron este martes ante el nuevo presidente de la República. Ahí están los primeros decretos que fueron firmados por el presidente Santiago Peña. Nos preguntaban también hoy, Peña va a dedicar su primera actividad como cabeza del Ejecutivo en el sector educativo. Compartirá con alumnos de la Escuela República de Alemania, donde leerán cuentos con el objetivo de fomentar la lectura en los más pequeños. Cuentos con el presidente, fomentando el amor por la lectura, es el nombre del encuentro que mantendrá el mandatario mañana, miércoles 16 de agosto, en una institución educativa de Asunción. Su presencia está prevista para las 7:30 horas de la mañana y su primera actividad se enmarca en lo que ya había anunciado en su primer discurso, que escuchamos esta mañana como presidente de la República, en el que prometió enfocar su gestión en el ámbito de la educación para que los niños, por sobre todo, puedan tener una comprensión lectora. Y el encuentro se va a desarrollar en la Escuela Básica número 409, República Federal de Alemania. Contempla dos fases. En la primera se tendrá una participación pedagógica de las autoridades, quienes leerán cuentos que luego serán reflexionados. Y la segunda fase consiste en entregar libros de lectura a cada uno de los alumnos, pinturas como obsequio en el marco del festejo por el Día del Niño. El presidente de la República, a él lo van a acompañar la primera dama Leticia Campos, el ministro de Educación Luis Ramírez, Walter Jiménez, titular del Ministerio de la Walter Gutiérrez, en realidad titular del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, y dos autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias. Varios referentes políticos hablaron el día de hoy. Pedimos su opinión en relación al gobierno que se va, al gobierno que entra. Juan Carlos Nano Galaverna, el senador, quien asume en su condición de senador después de la confirmación de Carlos Jiménez como ministro de Agricultura y Ganadería. ¿Qué es lo que dice Nano Galaverna? Efectivamente, Mario Abdo Benítez hizo obras, pero obras para beneficiar a su empresa proveedora de asfalto. Lamentó el nivel de endeudamiento y sobre todo que no hayamos notado resultados en relación a eso, y también lamentó el quiebre de las instituciones del Estado, muchas de las instituciones utilizadas como garrote político. Escuchemos lo que decía el senador Juan Carlos Nano Galaverna. Como dije ayer en un medio de prensa, colega de ustedes, no podemos dejar de reconocer que se hicieron muchas obras viales de infraestructura, ¿verdad? Ya que le convenía también eso de alguna manera al señor presidente.
Nos dejó una deuda muy grande, el quiebre de la institucionalidad. Utilizó instituciones del Estado para perseguir en forma de misericordia a sus adversarios políticos, como el señor presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. Estamos confiados en que el nuevo presidente de la República, Santiago Peña, va a tener un gobierno próspero y de bienestar para todos los habitantes de nuestra bendita tierra guaraní. ¿Cuál va a ser su trabajo en el Congreso teniendo en cuenta que se dio su vuelta? Apoyar firmemente todos los proyectos enviados por el Ejecutivo. A la vuelta de la pausa tenemos más informes para compartir. Ya venimos. Clamor popular al nuevo gobierno. Más seguridad, trabajo y garantía en los servicios básicos. Veamos el informe. Clamor popular al nuevo gobierno. Más seguridad, trabajo y servicios básicos. Siempre es alta la expectativa ciudadana al darse el cambio de mando presidencial, ya que se espera que la nueva autoridad aborde los desafíos y problemáticas que afectan al país. Los ciudadanos aguardan un gobierno comprometido con el desarrollo económico, la generación de empleo, la educación y la salud accesible para todos. Además, desean que haya una gestión enfocada especialmente en conseguir poner fin a la inseguridad reinante. Mucha esperanza y fe en él. Ojalá y haga algo. Creo que mi hija, porque es joven y y por nataja. Porque ay, fuera ningún y que carten dio hija. Pero carten coge tamba es pona hoy muy curioso cuate. Da repuven vai ver açúcar do yupi combustible, do yupi vai ver. How Yo tengo mucha esperanza por este señor. En las calles, el pedido de la población paraguaya se da de manera unánime, que haya más seguridad, salud, educación y trabajo, para que de esta forma se tenga una mejor calidad de vida. Y con el nuevo gobierno sí que tenemos todas las esperanzas, ojalá que renueve el Paraguay realmente. Lo que pasa es que acá en Paraguay seguridad es lo que nos falta. Porque si hay seguridad, pues entonces la gente no va a tener miedo en salir a las calles a vender empanadas, sándwich o caramelo o lo que sea. Yo creo que en lo económico está en uno mismo nomás. Yo creo que falta también mucho educación y salud. Eso por sobre todo. Ojalá que haga algo Santi Peña. Y la seguridad especialmente, educación y salud. Que se le atiendan más a los pobres. Porque vos te vas a los hospitales y mucha gente que de plata o priorizar su escuela y los pobres se quedan atrás. El desastroso paso del gobierno anterior deja un sabor agridulce en parte de la ciudadanía, que ve con cautela la llegada de una nueva administración pública. Desde los sectores más vulnerables reclaman el constante abandono al cual son sometidos por las distintas autoridades y esperan que las actuales finalmente oigan sus pedidos y les brinden respuestas satisfactorias. El gobierno que salió nos dejó sin expectativas, por decirlo de alguna manera. Y este nuevo gobierno creemos y estamos convencidas que va a ser lo mismo, porque hasta ahora no estamos escuchando que se esté hablando de lo que son los comedores y centros comunitarios. Nosotros esperamos mucho más presupuesto para los comedores y centros comunitarios. En nuestras comunidades hay hambre, en los territorios campesinos sabemos que hay hambre y nosotros lo que estamos cubriendo es el derecho básico, ¿verdad? ¿Cuántas personas hoy comen en las ollas? Y de lo que es la articulación de olla popular, donde estamos 22 ollas, podemos hablar que son 3.000 personas en los diversos territorios donde estamos. El nuevo gobierno tampoco, al parecer, tiene la política de apoyar los proyectos sociales y el derecho a la alimentación específicamente, ¿verdad? Estaríamos esperando algo mejor de lo que fue el otro gobierno, ¿verdad? Pero en torno a lo que venimos escuchando de todas las autoridades nuevas que están subiendo o que están próximas a subir, no estamos escuchando nada que vengan hablando de la política de la alimentación, ¿verdad? Lo que nosotros venimos pidiendo es que nos hagan caso, ¿verdad? Que nos den lo que realmente merece el pueblo paraguayo, merecen las personas que viven en vulnerabilidad, que sean alimentos de cantidad
en calidad y cantidad. Con el nuevo gobierno se renuevan las esperanzas y será tarea de las autoridades que asumieron este martes llevar en alto la ardua tarea que será la conducción de un país que pide a gritos un mejor porvenir. Y el senador, desde hoy oficialista, Gustavo Leite, dijo que luego de la asunción de Santiago Peña tienen que necesariamente empezar a trabajar de manera inmediata para dar respuestas a las necesidades de la gente. Dijo que existe mucha esperanza hacia la gestión que va a realizar el presidente Santiago Peña. Lamentó la situación en la que se encuentra el país, principalmente en lo que respecta a la cuestión económica, la deuda con las vialeras, con las empresas proveedoras de medicamentos y también otros sectores. Calificó como desastrosa la gestión de Mario Abdo Benítez. En los primeros 15 días se deben dar a conocer la situación real y luego trabajar para recuperar a todos los sectores. Escuchemos lo que decía el senador Gustavo Leite. Que es mejor olvidar lo que fue malo y ponernos la esperanza en lo que esperamos que sea bueno. Esperar lo bueno que va a llegar con el gobierno. Todos tenemos esa ilusión, el pueblo paraguayo votó por eso. Creo que aquí lo más importante es no defraudarle a la gente. Medidas que vayan rápidamente a dinamizar la economía y aliviar el bolsillo. Creo que eso es lo que todos esperan. ¿En qué momento se todavía? Aquí a un año ya la gente podría percibir esas cosas buenas. Yo creo que las señales van a venir enseguida o ya no van a venir. Estoy seguro de que sí van a venir. Pero usted sabe que una economía no se recupera en el acto ni se recupera por decreto. Se recupera por señales y por respuesta del sector privado a esas señales. Así que estamos optimistas, vamos a trabajar. Y destrozado, absolutamente destrozado. Una deuda de más de $1.000 millones con las vialeras, con los que proveen medicamentos, quién sabe cuántas cosas más van a salir ahora. Pero es parte de lo que ya sabíamos. Tengo que ponerle cómo recibir el país. No es viable. Sí, es importante que la ciudadanía sepa exactamente la forma en que se recibió. Y creo que eso es lo que debe hacer el equipo que entra en el Ejecutivo ahora, en los próximos 15 días. Contarle a la gente el desastre que recibimos y a partir de ahí recuperarnos. Lo que decía Gustavo Leite, hacemos una pausa cortita, la vuelta, ¿qué es lo que dicen los comerciantes, los industriales, las expectativas que tienen, sus debilidades, sus fortalezas, qué es lo que esperan del gobierno de Santiago Peña? La vuelta a la pausa, ya venimos. Y agradezco, como todos los martes, a Gilardini por el traje que tenemos esta noche para la Caja Negra. Muchísimas gracias a Gilardini. Clamor popular al nuevo gobierno es lo que pasábamos recién. Ahora tenemos este informe que tiene que ver con la posición de los comerciantes y los industriales. ¿Qué es lo que dicen? Le dan su voto de confianza a Santiago Peña. Hay una expectativa muy alta del sector productivo, del sector industrial, del sector empresarial. También tenemos testimonios de representantes de las MIPYMES, quienes hacen un reclamo que coincide con reclamos o reivindicaciones que vienen planteando desde hace años y no tienen respuesta. El acceso a créditos blandos y esto que fue un problema en serio en los 5 años del gobierno de Mario Abdo Benítez. La nula respuesta al problema del contrabando que afecta de manera directa al sector comercial, al sector productivo, al sector industrial, a las MIPYMES. Veamos el informe. Comerciantes e industriales dan su voto de confianza al gobierno de Peña.
Existe un deseo generalizado de que el nuevo gobierno traiga consigo medidas y políticas que impulsen el crecimiento económico, fortalezcan el comercio, la producción e industrialización, además de que mejoren las condiciones para la inversión. Tanto los pequeños comerciantes como los grandes empresarios coinciden en dar su voto de confianza al gobierno del presidente Santiago Peña, quien asumió el cargo en medio de una situación favorable para conseguir las ansiadas mejoras en el Paraguay. Desde las MIPYMES aguardan con muchas expectativas las medidas que adoptará la nueva administración y recuerdan cuáles son sus principales pedidos a quienes administrarán el país en los próximos 5 años. Le hemos escuchado al presidente antes de ganar las elecciones y después de ganar las elecciones la palabra MIPYMES. Yo creo que está en su agenda y ha conversado con muchos otros gremios, empresarios, que está en su agenda el tema de las MIPYMES. Nosotros nos habíamos reunido con él acá antes y ya sabe las problemáticas y una de ellas es la de burocratización de todos los registros que tenemos que hacer, ¿verdad? Esa es una falencia que tenemos y que no nos permite ser formal en el camino, ¿verdad? Por toda la burocracia que tiene. Entonces, ese es uno de los temas. Y el otro que quedó también pendiente es ser proveedor del Estado. Quedamos una nueva ley que se hizo, faltaba la reglamentación, pero donde se le incluían las MIPYMES. Acuérdate que el 8,5% de las MIPYMES somos proveedores del Estado, de los 98%. Imagínate, es una locura. Nosotros queremos ser más. Bueno, entonces en esta nueva ley creo que ya se le incluye a más y bueno, queremos llegar por lo menos a 20% ser proveedor del Estado. Eso implica que en esa nueva ley tiene que decir, por ejemplo, el sistema de pago. El pago no puede ser más de 30 a 45 días para una micro o pequeña empresa, porque de lo contrario no vamos a poder ser proveedor. Nosotros no tenemos espalda para poder soportar tanto tiempo sin pago. Entonces esa es otra asignatura pendiente, vamos a decir, para este gobierno y también el seguro social. Queremos que nos dé la posibilidad de ser proveedor del Estado, que es el que va a mover la economía realmente. Pero imagínate, si yo me voy vendo por 20, 30 millones al Estado, me paga 30 días o 45 días, yo ya estoy moviendo la economía, ya voy, compro, pago y ya me estoy postulando otra vez para otra licitación. Entonces, esa es un poco la esperanza de las MIPYMES para este nuevo gobierno, que esperemos que sea así. El seguro social, por ejemplo, nosotros somos microempresa. El que factura 20 millones mensuales tiene que pagar lo mismo que el que factura 1.000 millones al mes. Y eso para nosotros no es sustentable en el tiempo. Entonces, obviamente, eso permite que las microempresas no sean formales en el seguro social. Nosotros queremos que se categorice también micro, pequeñas y medianas. Entonces, yo si soy una micro, pago lo que puedo y que me incluya lo que se puede. Y obviamente, a medida que voy creciendo, también voy pagando más y llegar a la optimización en algún momento. Tiene todo nuestro apoyo, nuestra ayuda. La Federación Paraguaya de MIPYMES, que es también uno que aglomera a todos los gremios, está trabajando, está hablando con la gente y bueno, nosotros lo que queremos son pequeñas cositas que obviamente no vamos a pedir que en 5 años se haga todo, ¿verdad? Cosa que nunca se hizo. En coincidencia, los empresarios también tienen expectativas muy positivas en cuanto al nuevo gobierno, ya que esperan que con este cambio se combata fuertemente uno de los males que azotan al país, el contrabando, un mal dejado por la administración anterior ante los nulos controles en las fronteras del país. Desde la UIP tenemos expectativas, muchas expectativas, altas expectativas, muchas de ellas relevantes y urgentes, ¿verdad? Vamos a hablar desde el punto de vista de la economía. Realmente lo que nosotros necesitamos desde el punto de vista de la economía es recuperar la confianza en las instituciones que combaten la ilegalidad y apuntarla en el proceso de formalización. Nosotros entendemos que tenemos que estirar el carro entre todos. Necesitamos más proactividad. Debemos incorporarnos a la cultura de la legalidad y la transparencia. Si bien la economía debe estar bien para todos, si bien la macroeconomía está muy bien, la micro debe mejorar, debemos generar mayor derrame de la economía sobre la ciudadanía. Un deber que ha quedado por hacer es el tema de la lucha contra el contrabando y la informalidad.
sabemos las consecuencias, las vemos en la calle, las vemos en las esquinas y vemos en lo que es la generación de empleo. Los empresarios también esperan que se implementen políticas fiscales y monetarias responsables que promuevan la estabilidad económica y controlen la inflación. Desean que se fortalezcan los sectores productivos del país, se fomente la innovación y se apoye a las pequeñas y medianas empresas. Además, aguardan que se promueva un clima de transparencia y seguridad jurídica que brinde confianza a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. El Estado tiene que ser eficiente y si el Estado es eficiente, vamos a lograr el bienestar y el bienestar social. Tenemos que lograr que el Estado de Derecho funcione. Si el Estado de Derecho no funciona, no hay seguridad física, no hay seguridad jurídica, no hay fiscalidad y tampoco hay inversiones. Desde el punto de vista de la política, nosotros queremos hacer un llamado a que comiencen a regir los consensos. Necesitamos en el país consenso, necesitamos estabilidad política. Bueno, lo que pide el sector industrial, los comerciantes, consenso, estabilidad política, combate al contrabando, representantes de las MIPYMES, acceso a créditos blandos. Todos estos pedidos puntuales que hacen representantes de diferentes sectores. Y según el senador Colorado, el líder de bancada de Honor Colorado en el Senado, Basilio Bachi Núñez, en un año aproximadamente se van a notar los cambios. Sostuvo que existe un gran compromiso para realizar una lucha frontal al narcotráfico que actuó de manera impune durante la gestión de Mario Abdo Benítez, que ha ingresado al país toneladas de drogas sin ningún tipo de control y esto después se contaminaban las barcazas, los productos nacionales y se enviaba a los países europeos. Y por otra parte, también habló el senador Derlis Maidana, dijo que el gobierno de Abdo deja una terrible situación en el ámbito de la salud y también espera que en los próximos meses ya se empiecen a observar resultados a partir de la asunción de Santiago Peña y la confirmación y la toma de posesión del juramento de los respectivos ministros que forman parte de su gabinete. Escuchemos. Un mejor control del gasto público, no como en este gobierno, se tiene que combatir el crimen organizado. Hemos llegado al colmo de que ministros involucrados en crimen organizado que estaban por hacer licitaciones o que hicieron licitaciones con personas vinculadas al crimen organizado. Combatir el narcotráfico es algo fundamental también. Ustedes se acordarán que hace menos de 15 días entraba creo que 12 toneladas de droga y pues salía nuevamente y caía en Alemania. Recibe un gran desafío un país que no pudo crecer económicamente en los 5 años de gobierno del presidente Marito, un gobierno que deja muchas deudas, la educación y la salud prácticamente hecho desastre, la economía también con una gran recesión. Y bueno, abrigamos esperanza que el presidente Peña, con el Parlamento, con todas las autoridades, pueda traer días mejores a la República del Paraguay y vamos a poner todo el empeño en aprobarle todos sus proyectos de ley para el efecto. Pero un artículo periodístico decía, ¿será presidente o gerente Santiago Peña? Presidente Peña va a asumir como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, va a ejercer el liderazgo, va a tener el acompañamiento de un presidente del Partido Colorado que no le va a condicionar ni pedir nada y nosotros sus amigos estamos para ayudarle y creo que la ciudadanía paraguaya espera paz, la ciudadanía paraguaya exige resultados, independientemente que estemos en el oficialismo o en la oposición, no tenemos que olvidar que nuestra misión es buscar el bien común de Paraguay. Y en este informe que vamos a compartir ahora, panorama político con la asunción de Santiago Peña. Será clave, y eso escuchaban incluso testimonios de algunos referentes del sector empresarial, eso lo dijo también esta mañana el presidente del Congreso, Silvio Beto Ovelar, conseguir
gobernabilidad. Y también desde el oficialismo, lo que escucharon recién, de Erlis Maidana, piden a la oposición no colocar palos a la rueda. Esperan que Santi Peña, los políticos de la oposición, que el presidente Peña cumpla con sus promesas de campaña, y el nuevo gobierno, como decíamos recién, será juzgado por sus resultados, resaltan en el sector político. Tenemos este informe. Panorama político con la asunción de Peña. Será clave conseguir gobernabilidad. Para la buena gestión del gobierno, el reto principal del presidente Santiago Peña será conseguir la gobernabilidad y demostrar un liderazgo fuerte para bajar una línea en el ámbito político, de modo a ir ejecutando sus proyectos. Será primordial para el equipo del mandatario Santiago Peña contar con el apoyo político, ya que de ello dependerá en gran medida la conducción del gobierno que pueda tener la nueva autoridad nacional. Como es costumbre, los actores políticos detractores y los grupos de interés pueden tener posturas diversas e incluso contrapuestas a las ideas que propone el oficialismo, pero lo que debe evitarse a toda costa es colocar palos a la rueda. Debe existir cordura, patriotismo y una oposición responsable que apoye y controle al gobierno a fin de fortalecer la democracia. En los pasillos del Poder Legislativo existe mucha expectativa a raíz de la renovación del Ejecutivo, que ya comenzó a enviar sus paquetes de propuestas para ir reestructurando las instituciones públicas, con el objetivo de apuntar a un Estado presente y eficiente en todos los roles, con una visión amplia acerca de las políticas públicas y reduciendo los gastos superfluos en el presupuesto para redirigir los fondos a otras necesidades más urgentes. Con mucho optimismo depositamos nuestra confianza, todo nuestro apoyo desde el Parlamento Nacional para ejecutar las propuestas y los proyectos que por iniciativa del Poder Ejecutivo van a venir a la Cámara de Diputados, y esperemos que todo impacte en forma directa y beneficie principalmente a la población más vulnerable. Ese diálogo democrático con esa amplitud, pluralidad que tiene Santiago Peña y Pedro Aliana como vicepresidente, que eso no se corte, y principalmente de que ejecuten todas sus propuestas y sus proyectos de campaña, porque eso es lo que espera la gente. La gente espera que una vez que sus representantes llegan a los espacios a los cuales le han votado, que le retribuya con gestión, ¿verdad? Y principalmente después de una pandemia, de todas las adversidades que hemos pasado en el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, hoy el gran desafío es la recuperación económica. Y para eso tenemos un presidente que tiene la expertise de haber estado al frente de las finanzas públicas. Y la gobernabilidad, yo creo que se ha demostrado al interior de nuestro partido de que existe madurez, y esa madurez hace evidentemente sostener esa gobernabilidad a la que te referís, porque eso es importante. Las peleas de los políticos es entre políticos, pero termina perjudicando a la ciudadanía, y por eso tenemos que entendernos, tenemos que tener madurez, y yo creo que esa gobernabilidad va a continuar. Yo creo que vamos a tener un gobierno que va a reducir en gran medida los costos superfluos que tiene la nación, que tiene la gente, que con nuestro dinero se hace realmente, y hay que cuidar. Eso es lo principal, la buena administración, y poner la gente que corresponde en los lugares en donde van a marcar la diferencia. Esa es la preocupación, esa fue la preocupación nuestra en todo este periodo que está terminando, que termina, y ahora, por supuesto, la esperanza de que se cumpla con lo que se prometió. Evitar la facilidad de los delincuentes de estar en la calle, para mí eso es muy importante, también de, por supuesto, salud y educación que se va a venir, pero primero tenemos que tener condiciones de salir a la calle. Pues tenemos este informe antes de ir con la entrevista con el vicepresidente de El Salvador, el doctor Félix Ulloa. Santiago Peña
marca el inicio de un nuevo capítulo en la escena política y social de nuestro país. Y el nuevo gobierno se encuentra con elevada deuda fiscal, pobreza, desempleo y además las medidas adoptadas, y tiene esto que ver con el discurso de esta mañana de Santiago Peña. Las medidas adoptadas tienen que tocar y responder a las necesidades de la gente e impactar de manera positiva en el bolsillo de los ciudadanos. Y el gobierno debe apostar por un Paraguay próspero, equitativo, es lo que también mencionaba en su discurso. A ver el informe. Santiago Peña marca el inicio de un nuevo capítulo en la escena política y social. Con la asunción al mando del mandatario Santiago Peña Palacios, se marcó este martes 15 de agosto el comienzo de un nuevo capítulo en la historia paraguaya para los siguientes 5 años. Uno de los más grandes esfuerzos del presidente de la República será el de tomar las medidas que tengan en consideración el bolsillo de la gente y las primeras decisiones adoptadas con la reingeniería del Estado al fusionar las instituciones públicas dan una muestra de lo que será la conducción del país de acá en adelante. La meta de la actual administración será conseguir un gobierno que genere resultados y no fracase en el proceso de administrar el país dejado por el equipo anterior con la elevada deuda fiscal, pobreza y desempleo. Los analistas económicos destacan que el gobierno de Santiago Peña debe adoptar medidas que impulsen el crecimiento, generen empleo, mejoren las condiciones para los negocios y promuevan el desarrollo social. De acuerdo con la lectura de los expertos, será clave que la nueva administración tome una posición clara y, por sobre todo, aprenda de los errores del gobierno anterior para no repetirlos. El presidente asume un avión en vuelo que ha atravesado 4 años de una tempestad muy complicada en materia económica. 4 años de estancamiento económico, con un incremento de la pobreza extrema, con un incremento del endeudamiento y con un déficit fiscal muy preocupante, cuyo número final nadie se anima a decir hasta hoy. A partir de ahora que el ministro de Economía está sentado en la silla, va a poder darnos una foto real del daño. Lo primero, Paraguay es el secreto mejor guardado de la región. Necesitamos una visibilidad, pero una visibilidad positiva. Es decir, los funcionarios, el ministro de Industria que ha sido nombrado, que una persona que viene del sector privado, que está acostumbrado a promover al país, va a tener que salir, subirse a los aviones, salir a buscar las inversiones, acompañado por los embajadores, por cada uno de los funcionarios de Relaciones Exteriores, porque el mundo se pelea por el capital. Vos podés tener las mejores condiciones, pero tenés que darte a conocer, tenés que mantener la marca país. Pero sobre todo vas a tener que desmontar la marca país que te deja Mario Audo, que es ni más ni menos de ser el principal exportador de cocaína en el mundo hoy. No hay mejor plan social que un empleo digno. El mejor plan social es un empleo digno. Entonces la generación del empleo que tiene que ver con la reactivación inmediata de la economía debe ser prioridad. Tengo que apostar definitivamente a que el Paraguay tiene destino de grandeza, que la legitimidad que el pueblo y el soberano le dio al presidente que asume hoy o que asume a partir de ahora y a su equipo va a tener que redituar inmediatamente en la mejora. El modelo que se viene es un modelo que prioriza la producción con énfasis puntual en la inclusión y la equidad. Es decir, el modelo de un Paraguay pujante que genera empleo digno para la gente, que atiende a los compatriotas que tienen menos oportunidades, pero a partir del crecimiento económico y del trabajo digno. Reitero, los planes sociales son útiles, pero son planes que tienen que ser temporales, que tienen que ayudarle a la gente a ponerse de pie y que una vez que esté a las condiciones pueda mantenerse y sustentarse a sí mismo y no someterlos a la indignidad de que alguien, algún burócrata tenga que venir a darte a vos un plan social para que puedas mantener a tu familia y a tus hijos. Así que el modelo del Paraguay que funciona, el modelo del Paraguay del crecimiento económico, el modelo del Paraguay de la apertura hacia el mundo y el modelo del Paraguay de una lucha frontal al crimen organizado
que va a ser uno de los desafíos y uno de los flagelos más fuertes ya instalados en Paraguay, que tiene que ver no solamente con el dinero que ganan, tiene que ver con la normalización en nuestro pueblo. La gente, muchos compatriotas consideran ya un mecanismo de vida el crimen y no castigan socialmente a aquellos que hacen ostentación del dinero mal habido proveniente de las drogas o del lavado de dinero. Y es más, muchos jóvenes nuestros hasta sueñan con entrar a ese mundo. Ese va a ser un gran desafío y solamente se vence con el éxito de las medidas económicas. Bueno, nosotros nos vamos con esta entrevista de exactamente 28 minutos con el actual vicepresidente de El Salvador, el doctor Félix Ulloa. Hablamos con él de varios temas, más allá de las posiciones políticas, nos guste o no, el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha dado cambios muy significativos, principalmente en materia de seguridad. El Salvador, antes de la asunción del presidente Bukele, inclusive tiene características similares a nuestro país: elevado índice de pobreza, corrupción y el problema de la inseguridad. Y también el segundo periodo de Bukele, el vicepresidente con quien charlamos y van a ver ustedes en esta entrevista, el doctor Félix Ulloa, nos cuenta cuál es el procedimiento para este segundo mandato que pretende concretar el presidente Bukele a partir del próximo año, donde los salvadoreños van a elecciones y nuevamente el actual vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, lo va a acompañar, va a formar chapa con el presidente de El Salvador. Veamos la entrevista. Con nosotros en esta edición de La Caja Negra, el vicepresidente de El Salvador, el doctor Félix Ulloa. Vicepresidente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado de estar acá en Paraguay. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista y también para nosotros, de hecho, el 15 de agosto, la asunción de un nuevo presidente, más allá de las posiciones políticas, siempre despierta ciertas expectativas favorables, porque mencionamos que si a un presidente que conquista el poder le va bien, también le va bien al Paraguay. De eso se trata. Las fiestas cívicas de las elecciones siempre tienen que culminar con eventos como el que vamos a acompañar. A eso hemos venido, a esa transmisión de mando de un presidente democráticamente electo a otro presidente democráticamente electo. Y Paraguay se ha caracterizado en estos últimos años en ser un modelo de este tipo de democracia. Desde la llegada del presidente Bukele a El Salvador, estábamos mirando las declaraciones suyas en la prensa internacional y todo lo que ha generado el presidente Bukele, y usted hablaba de una especie de Bukele manía. Todo lo que hacen hoy despierta el interés. Sobre todo, y a nosotros particularmente, lo que pasa en El Salvador, miramos con mayor detenimiento porque tenemos características similares, índices de inseguridad, de pobreza, de corrupción en la función pública. Y sin embargo, ustedes han revertido todo eso en poco tiempo. ¿Cuál es la receta, vicepresidente? Bueno, la receta es una especie de liderazgo democrático y fuerte. Algo que podría pensarse que se trata de, como de un oxímoron, donde democracia y liderazgo encuentran un punto de convergencia y trabajan en beneficio de los pueblos. Cuando se le preguntaba al presidente Bukele por otros mandatarios cómo había logrado tener más del 90% de aprobación y apoyo del pueblo después de más de 4 años de ejercicio del poder, cuando todos sabemos que el ejercicio del poder desgasta, él decía una sola razón: no hay que olvidar quién nos eligió y para quién gobernamos. Creo que la clave de todo este éxito en tan corto tiempo, como tú señalas, porque en menos de 5 años, el mandato es de 5 años, pero vamos en el 4º año
del ejercicio del gobierno, se ha logrado revertir todos esos fenómenos que heredamos del periodo de la posguerra de El Salvador: corrupción, inseguridad, violencia, exclusión, migraciones forzadas. Ha sido porque el presidente Bukele enfrentó los problemas con determinación. Y a pesar de que tuvimos una pandemia como la del COVID, que nos puso en pausa casi por 2 años, hemos logrado hacer las grandes transformaciones porque el presidente ha hecho y ha cumplido lo que prometió. Yo creo que eso es lo que le reditúa el apoyo del pueblo. La gente esperaba estos cambios que se habían prometido durante los gobiernos anteriores y que nunca se realizaron. Ahora la materialización de todas esas expectativas es lo que está dando todo este nivel de aceptación y de aprobación popular. ¿Cómo hacerlo? Repito, tienen que darse circunstancias que en nuestro país se han combinado, como diría alguien, se alinearon los astros, porque el presidente Bukele ganó las elecciones en el 2019, pero tenía un parlamento, un congreso que era hostil, podría decirse que era un presidente de minorías, y con un congreso en contra que no permitía implementar todas las iniciativas desde el órgano ejecutivo. Hubo que esperar hasta el 2021, cuando se dieron las elecciones legislativas, para que el pueblo le otorgara una supermayoría legislativa, que es la que nos ha permitido hasta ahora implementar todas estas políticas públicas que requerían no solo del liderazgo del presidente, de las iniciativas del Ejecutivo, sino también el acompañamiento del judicial y del legislativo. Eso es lo que tenemos en El Salvador. Perdón que haga la comparación. En estas últimas elecciones acá en nuestro país, que fueron el 30 de abril pasado, un periodo de transición bastante largo, eso está en nuestra Constitución, 3 meses muchísimo. Hay un desgaste natural para el presidente electo que tarda 3 meses en asumir. Hoy el presidente Peña va a tener un Congreso mayoritario en diputados y en el Senado mayoría colorada, lo que no significa precisamente de que todos coincidan. Hay de 2 movimientos internos importantes del Partido Colorado que están allí, pero hemos visto ya ahora señales de que vinieron iniciativas de Peña remitidas al Congreso y eso se ha acompañado. Y hay una cuestión clave: se tiene que dar la gobernabilidad, esa sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si se tiene un Legislativo que hace oposición nomás, es muy difícil hacer los cambios que propone el Ejecutivo. Esa fue nuestra experiencia durante los primeros 2 años de gobierno. Tener un órgano legislativo controlada por los 2 partidos mayoritarios del periodo anterior que obstaculizaban todas las iniciativas del Ejecutivo. Fue hasta el 2021, con las elecciones legislativas, que cambió la correlación en el Congreso y eso nos ha permitido implementarlas. Por lo general, nosotros nunca opinamos sobre procesos políticos domésticos de otras naciones, sobre todo un país hermano, solidario, con el cual nos identificamos mucho, como es el pueblo paraguayo. Pero, conociendo la realidad que tú nos expresas, nosotros creemos que puede ser una ventana de oportunidad para el Paraguay, porque escuchamos al presidente saliente, Mario Ebdo Benítez, plantearlo en muchas ocasiones, en varias cumbres, las necesidades de transformaciones en Paraguay. Y yo creo que el pueblo paraguayo ha sido sabio, no solo para votar por la nueva presidencia de la República y un nuevo órgano ejecutivo, sino también la composición de un Congreso. Y eso para nosotros es lo que los pueblos demandan, lo que los pueblos requieren y lo que los gobernantes deben saber leer, o sea, interpretar los signos de los días, entendiendo cuáles son las aspiraciones del pueblo, es la clave del éxito de cualquier gobernante. El vicepresidente Félix Ulloa, estábamos viendo, nos dicen, es la cara moderada del gobierno en El Salvador. Por el perfil de Bukele es como que más, no sé si ese es el término, pero más atropellador, y usted es el más moderado. Y eso tal vez tenga mucho que ver con su formación académica. Sabemos de que es académico, doctor en Derecho, tiene nada más y nada menos que summa cum laude en la Universidad Complutense en España. ¿Es el cerebro, el vicepresidente hoy, de todo el proyecto Bukele, el que construye todo lo que se tiene que hacer, o hay una impronta que le pone también el presidente Bukele? Definitivamente ese es un proyecto de nación, es un proyecto que se propuso
por parte del presidente Bukele a través de lo que denominamos el Plan Cuscatlán. Esa era la visión que tenía el presidente Bukele, se logró establecer a través de una consulta popular que se hizo, en la cual recibimos más de 27.000 propuestas de la población entera, se sistematizaron, se logró un documento de cerca de 1.000 páginas que se llamó Plan Cuscatlán. Y es lo que dijo siempre el presidente, yo no voy a ir a implementar mi plan de gobierno, ni el plan de gobierno de un partido, voy a implementar lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo pida. Y todo el mundo decía, esto es demagogia, esto es la política tradicional que siempre prometen y que van a hacer, y que van a dar el oro y el moro, y nunca cumplen. Pero en esta ocasión sí se cumplió, porque escuchamos a la población, se sistematizaron sus propuestas y el plan Cuscatlán es el que estamos ejecutando. Claro, con la impronta de un presidente muy joven, en el cual se materializa ese nuevo liderazgo del líder del siglo XXI. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y lo decía un pollster mexicano de una empresa dedicada a hacer estudios de opinión, que tenemos por primera vez, decía él, un presidente nativamente digital, o sea, el primer presidente nativo digital del continente y posiblemente del mundo entero. Y eso es el nuevo liderazgo de un presidente millennial, como el caso del presidente Bukele. Por el contrario, pues yo vengo de una época anterior, yo soy lo que diríamos un baby boomers, nacido en los años 50, me tocó lidiar en otras batallas, nos tocó vivir durante el periodo de la Guerra Fría, estar en la Guerra Civil del Salvador, y toda esa experiencia y esa acumulación, por supuesto, es un plus que le ponemos a la gestión del presidente Bukele, pero el liderazgo, el talante y el talento de estadista lo pone el presidente Bukele. El poder por su naturaleza desgasta. El que conquista el poder tiene un pico de popularidad altísimo. Hoy estábamos mirando algunas mediciones, 85% de la población confía en la gestión de Santiago Peña en Paraguay, pero eso se desgasta, sobre todo acá viendo la experiencia de otros gobiernos, se desgasta muy rápidamente. ¿Cómo lograron ustedes evitar ese desgaste natural del poder? Bueno, no solo no hubo desgaste, lo que hubo fue un incremento en la confianza del pueblo hacia la gestión del presidente. Ganamos las elecciones con más del 50 más 1% del voto popular, porque ese es nuestro sistema. Tenemos el sistema de balotaje en el cual en primera vuelta para ganar hay que tener el 50 más un voto de los votos válidos emitidos. Nosotros ganamos con cerca de un 54%, pero en el decurso del tiempo el presidente fue mostrando esa empatía con el pueblo, fue cumpliendo lo que había prometido, y antes de que terminara el año 2019, nosotros tomamos posesión el 1 de junio de 2019, el presidente había subido a más de un 70% de aprobación. Con el manejo que hizo de la pandemia del COVID-19, que nos posicionó como uno de los estados que mejor manejamos la pandemia, con los índices más bajos de mortalidad, con los niveles de vacunación superiores a los estándares que ponía la OMS, donde pudimos atender no solo nuestra población, sino todos los extranjeros que estaban en el país recibieron vacunación gratuita. Tuvimos todavía la solidaridad para compartir con otros pueblos y otros países hermanos. Eso le permitió al presidente proyectarse como un estadista en tiempos de crisis. Y todo eso acumulado después con nuestro plan control territorial, que vino a declarar la guerra contra las pandillas y a devolver la seguridad, la armonía y sobre todo la paz en las comunidades, ha hecho pues que en vez de tener un desgaste en su gobierno, haya habido una comunicación y todo lo contrario, y esté arriba del 90% de aprobación a más de 4 años de gobierno. Ya que mencionó el tema clave para ustedes, tema del combate a la inseguridad, la guerra a las pandillas, como denominan ustedes, el futuro ministro de Justicia de nuestro país, Ángel Ramón Barcini, había puesto como ejemplo para hacer frente a la inseguridad en Paraguay el ejemplo de El Salvador. Automáticamente un sector de la oposición y un sector de la prensa menciona que pudo haberse dado resultados en su país, en El Salvador, pero hay un paréntesis que abrimos en lo que respecta al tema de derechos humanos. De ciertos abusos por parte de las fuerzas
de seguridad, policía, militares, etcétera, etcétera. ¿Qué responden a eso? Cuando se tienen que aplicar medidas radicales, necesariamente se dan lo que algunos denominan efectos colaterales y que pega el grito de algunas organizaciones, algunas ONG en relación al tema de derechos humanos, vicepresidente. Sí, mira, yo creo que en esto hay que estar más informado, porque si algo caracteriza a esta guerra contra las pandillas ha sido la responsabilidad del Estado salvadoreño de salir en defensa de los derechos humanos de la población, derechos humanos que habían estado siendo violados por décadas por las estructuras criminales. Entonces, cuando declaramos la guerra a las pandillas, lo estamos haciendo no solo por el derecho que tiene el Estado de El Salvador, sino la obligación de defender a la población. Y lo hacemos aplicando lo que en el derecho internacional humanitario se llama el jus ad bellum, o sea, el derecho a la guerra que tienen los estados para salir en defensa de su población. Y, por supuesto, cuando se realiza una operación de este calado, a estas alturas tenemos ya cerca de 72.000 prisioneros de estas estructuras criminales que los hemos sacado de las calles y están confinados en el centro contra el terrorismo. Algunas organizaciones, sobre todo las llamadas defensoras de derechos humanos, que muy cómodamente hablan desde Washington, desde Londres, donde están en sus salas con aire acondicionado, sin entender el dolor que sufría nuestra población, y se quejan de que han habido algunas actuaciones de algunos agentes de autoridad que el mismo Estado salvadoreño está combatiendo. Tenemos una oficina de quejas dentro de la Policía Nacional Civil para denunciar a cualquier agente de autoridad que viole los protocolos con los cuales se realizan este tipo de operaciones. De hecho, se han capturado y se están procesando malos agentes del orden público que han abusado de su investidura para cometer este tipo de excesos. Pero entonces, cuando tú haces un examen de proporcionalidad y ves que una operación de este tipo ha devuelto la paz, la tranquilidad, la armonía a las comunidades, y tenés algunos elementos de exceso de autoridad, de mal comportamiento, no podés condenar un proceso de esta naturaleza argumentando esto. Es decir, esa es la excepción que confirma la regla. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Una operación de esta naturaleza, por supuesto, va a tener un tipo de errores. La responsabilidad del Estado es no solo reconocer esos errores, sino tratar de minimizarlos y de combatirlos. Por lo tanto, a mí me parece que cuando estas organizaciones de derechos humanos, que lo hacen con una agenda más que defender los derechos humanos de los salvadoreños, porque nunca salieron a denunciar los excesos y los crímenes que sometían. Nosotros tuvimos en El Salvador la deshonrosa posición de ser el país más violento del mundo. Tuvimos un mes, el mes de agosto de 2015, que hubieron más de 30 asesinatos diarios. O sea, cada hora se necesitaba más de un salvadoreño en El Salvador. Ninguna organización de estas apareció haciendo estas denuncias. Ahora que salimos a combatir el crimen, aparecen por ahí estos voceros en Washington o en Londres diciendo y renunciando hechos que son aislados y que son, como repito, la excepción que confirma la regla. Por lo tanto, aquí en Paraguay y en cualquier país donde yo he tenido que compartir nuestra experiencia, les decimos, tengan mucho cuidado porque una operación de esta naturaleza puede llegar en cualquier momento. Recordemos que las pandillas es un fenómeno criminal transnacional y cuando nosotros las combatimos en El Salvador, la tendencia es a expandirse, buscar otros nichos. Entonces, nosotros, con toda la responsabilidad del caso, hemos dicho a nuestros países hermanos, no solo de América Latina, del Caribe, de la región centroamericana, que pueden contar con nosotros en cualquier momento que necesiten asistencia técnica para combatir este fenómeno si llegara a aparecer en alguno de estos países. Esto que usted está diciendo remite automáticamente a lo que pasa en Paraguay, principalmente en la zona norte. Opera desde hace más de una década el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, que es un grupo terrorista que secuestra a paraguayos. La misma historia, estas ONG que supuestamente defienden los derechos humanos nunca han dicho nada en relación a los secuestros o solidarizarse con las familias que fueron víctimas de secuestro. Pero, sin embargo, aparece un operativo de lo que se denomina la Fuerza Tarea Conjunta,
que es una fuerza militar policial que se ha instalado en esa zona y a toda costa hay una campaña de proscribir la presencia de esa fuerza especial, sacarlo. Entonces ahí también nosotros hemos hecho y tuvimos un debate similar al que tuvieron ustedes. ¿Qué hubiese pasado en esa zona en estos últimos 10 años si no estaba la fuerza de tarea conjunta? Iba a aumentar los números de secuestros, etcétera, etcétera. Sin embargo, por supuesto, no es la fuerza de tarea ideal. Hay cuestiones de abusos, quizás de... Pero eso uno supone que también se tiene que combatir en las instancias que corresponden. Pero de ninguna manera sacar a esa fuerza de élite especial que funciona en la zona norte por denuncias puntuales, ¿verdad? Porque hay una cuestión, si uno pone sobre la mesa resultados mayoritarios versus otras cuestiones que, por supuesto... Sí, mira, desgraciadamente, y a mí me duele mucho, porque yo he sido un defensor de derechos humanos en la época de la dictadura militar, fui un luchador social durante el periodo de nuestra guerra civil, me tocó defender muchos presos políticos y realmente exponer mi vida para salir a defender a un preso político, a una violación de derechos humanos. Y los derechos humanos en ese momento se violaban por una dictadura. Entonces, para nosotros los derechos humanos es algo sagrado, lo valoramos como debe ser, pero vienen estos oportunistas que nunca han arriesgado su pellejo para ir a defender a nadie. Nunca lo hemos visto en ninguna zona de conflicto, nunca lo hemos visto en la frontera sur de Estados Unidos donde están violando derechos humanos de los migrantes, sino que están cómodamente en sus oficinas y sin tener la responsabilidad absoluta y nunca haberla tenido de salir en defensa de una comunidad, ahora pontifican desde hoteles y desde lugares cómodos y vienen a querer condenar situaciones en las cuales los defensores de las poblaciones, de los pueblos y de las naciones estamos asumiéndolo con responsabilidad. Por lo tanto, están desacreditando el concepto de derechos humanos. Ahora en El Salvador, cuando se oye decir derechos humanos, la gente piensa inmediatamente en estos oportunistas. Y eso es lo que duele, porque lo que hemos sido defensores de derechos humanos, de verdad, nos duele ver, porque arriesgamos nuestras vidas. Pusimos el pellejo en juego para defender a un preso político, para defender a un sindicalista, a un trabajador, a un estudiante, a un maestro que estaban en riesgo en la dictadura. Pero lo hacíamos in situ, en el terreno, arriesgando el pellejo. Estos señores lo hacen desde Washington, lo hacen desde Londres, ponen tweets, hacen informes y no tienen el valor ni la responsabilidad de ir a los lugares para poder reportar desde ahí. Por lo tanto, yo entiendo la situación aquí, tanto de Paraguay como de cualquier otro país, donde estas organizaciones están perdiendo credibilidad y arriesgaron el prestigio que tuvieron en algún tiempo, cuando sí eran realmente defensores de derechos humanos. Ahora son simplemente oportunistas. Para ir redondeando, vicepresidente, ¿cómo administran la cuestión? Mencionó usted la popularidad que hoy tiene el presidente Bukele, mucho más incluso después de haber conquistado el poder. En el próximo año hay elecciones, sí, claro, en su país. ¿Cómo administran el tema de impedimentos constitucionales en lo que respecta a la reelección? Sí, mira, afortunadamente tenemos este estudio, te lo voy a dejar, hay un estudio que dice análisis sobre candidaturas presidenciales para un segundo periodo consecutivo en El Salvador. Quiero que hagas énfasis en ese concepto, segundo periodo consecutivo en El Salvador, porque el término reelección, tal cual, está prohibido en la Constitución de El Salvador y eso viene de la reforma que se hizo en 1962, en la Constitución de 1962, que prohibía que alguien que ejerciera la presidencia de la República pudiera volver a ser presidente, decía la Constitución de 1962. Pero en 1983, que es la Constitución vigente, actual, y a la cual no se le ha cambiado ni una sola coma, habla de que para ser candidato a la presidencia de la República, el que ejerce la presidencia en un primer periodo puede hacerlo para un segundo periodo si deja de ejercer la presidencia 6 meses antes del siguiente periodo. Ahí se interrumpe el ejercicio de la presidencia y por eso es que no hay que hablar de una reelección como se hace en los países que tienen reelección continua. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos hace campaña 1 mes antes, 2 meses antes, el propio día de la elección va a votar siendo presidente. En el caso de El Salvador, no.
Ahí se requiere que 6 meses antes el presidente deje el cargo para poder correr como cualquier otro candidato, y si es electo por el pueblo, ejerce un segundo mandato. Tiene que esperar a que pasen esos 6 meses para volver a ejercer la presidencia 6 meses más tarde. O sea que está interrumpida su periodo. Por eso es que nosotros hemos insistido en que los analistas de la oposición, los abogados y sobre todo periodistas mal informados estén hablando de que la reelección en El Salvador del presidente Bukele es inconstitucional. Primero, no es reelección, es el segundo mandato al que él se va a presentar. Si es electo por el pueblo, el 4 de febrero de 2024, va a poder ejercer un segundo mandato esperando a que pase el tiempo que él dejó la presidencia para iniciar el segundo mandato. Esa es la norma habilitante, es el artículo 152, numeral 1 de la Constitución. Un artículo que nunca lo han mencionado ellos. Hablan de un montón de artículos, de la insurrección, de la alternabilidad, del periodo del mandato constitucional, pero no mencionan. Ahí nosotros estamos analizando el artículo 152, numeral 1. Pero alguien podría decir, bueno, pero eso lo hacen los abogados que apoyan al presidente Bukele. Y los abogados que están en contra de él dicen lo contrario. Entonces, para dirimir esas interpretaciones de abogados, de académicos, de profesores de Derecho Constitucional, vino la Sala de lo Constitucional, que es el Tribunal Constitucional único, autorizado para interpretar la Constitución, y dijo que, tal como te lo he mencionado, el artículo 152, numeral 1, habilita a la persona que ejerce la presidencia en el primer periodo a que se postule para un segundo periodo si deja de ejercer la presidencia 6 meses antes. Ya con eso el tema está solventado, porque ya hay una sentencia, un fallo del Tribunal Constitucional, que es el que ordena al órgano electoral, o sea, a la autoridad electoral, para que lo inscriba. Entonces el presidente en este momento ya fue electo en las elecciones internas de su partido y ahora se va a presentar para ser inscrito por la autoridad electoral y va a correr dentro de los cánones constitucionales y jurisdiccionales. El presidente Bukele renuncia en diciembre de este año. Él pide permiso, porque la renuncia no está contemplada para los cargos de elección temporal. Es un permiso que él pide porque se va a ir a presentar a las elecciones. Si él gana las elecciones, tiene que quedarse esperando hasta que se inicie el próximo periodo para que le imponga a la banda presidencial la persona que ejerce la presidencia de la República. Si él pierde y no es electo, vuelve a su cargo, termina el mandato y le entrega al ganador. Ves que no hay una reelección inmediata, como dicen los sofistas que han tratado de manipular la Constitución haciendo estas lecturas erróneas de lo que es nuestro marco constitucional. ¿Usted lo va a acompañar en la dupla? Él me ha pedido que lo acompañe y quiere que sigamos en la misma fórmula. ¿Quién se queda al frente del...? Según la Constitución, cuando el presidente y el vicepresidente por alguna razón no pueden ejercer el cargo, entra en funciones el primer designado a la presidencia. Y si el primer designado no puede, entra el segundo designado. O sea, la Constitución reconoce 2 designados a la presidencia de la República. Este caso ya lo vivimos en El Salvador en los años 80, cuando el presidente Napoleón Duarte era presidente de la República. Él tuvo una enfermedad, un cáncer que lo obligaba a ir a tener tratamientos a los Estados Unidos. En una ocasión que él estaba en Estados Unidos recibiendo su tratamiento, el vicepresidente, que era el doctor Castillo Claramón, tenía que salir del país también. Y los dos estaban fuera del país. Entonces la presidencia la ejerció durante una semana el primer designado presidencial, que era el doctor Abraham Rodríguez. O sea, pues que ya esta situación ya la hemos vivido en el país, es eminentemente constitucional. Si el presidente y el vicepresidente, por una razón legal, no pueden ejercer la presidencia, entra el primer designado. ¿Es necesario un segundo periodo? Pues yo creo que ahora la necesidad la va a establecer el pueblo. Si el pueblo considera que el presidente debe continuar y le ratifica su mandato en las elecciones del 4 de febrero del próximo año, él va a continuar. Si el pueblo dice que no, pues él regresa, ejerce la presidencia, termina el 1 de junio y le entrega al que el pueblo decida. Cae de Maduro a juzgar por las mediciones y cuál es la expectativa y la adhesión que tiene el presidente Bukele hoy en El Salvador. Bueno, por ahora pues tienen más del 90% de aprobación. Todo indica pues que puede continuar si no hay ningún cambio de aquí al 4 de febrero, que él sería el favorito del pueblo para continuar para un segundo mandato. Hay un temor, por último, vicepresidente,
este hipotético caso, cosa que a juzgar por lo que sucede actualmente en El Salvador no creo que pase, pero que se corte, que se quiebre este proceso de cambios, de transformaciones que ha logrado El Salvador si logra la oposición la conquista del poder. Sí, bueno, en democracia no hay nada escrito. Tanto Norberto Bobbio como Michelangelo Bovero, que son de los teóricos de la democracia moderna, siempre han dicho que la democracia asegura todo, menos resultados. Entonces aquí el máximo soberano, que es el pueblo, es el que tiene la última palabra, y a él se le va a consultar el 4 de febrero del próximo año y él va a decidir quién es el próximo gobernante de El Salvador para los próximos 5 años, para 2024 a 2029. Vicepresidente, gracias por su tiempo, muy amable. Ha sido un gusto.